proceso de importación. Ahí empieza a reconocer todos los elementos, categorías o asociaciones de materiales con elementos para hacer la importación de forma adecuada. Bueno, fíjense que aquí este último mensaje que genera el programa es porque ya después de que analizó todos los elementos o componentes, hay un elemento que normalmente 3D Max trata de hacer una asociación con lo que se trabaja habitualmente acá, que es la configuración de lo que acá se conoce como el Daylight System o el sistema de iluminación natural, por ejemplo, que puede tener. Porque en Revit tiene una configuración base y lo que aquí es, les está preguntando es que si esa configuración base que ustedes tienen en Revit la quieren actualizar acá o no. Entonces la pregunta que les hace al final del programa es que dice aquí que ustedes han creado, dice, o sea, porque él ha identificado que nosotros hemos creado un Daylight System genérico en Revit. Entonces, se recomienda que el uso de esta herramienta, que es la exposición de control logarítmica, que es la que utiliza Revit para poder generar la iluminación solar o la simulación de la iluminación solar, con este otro sistema que es propio con estas configuraciones que son propias de 3D Max, que es la configuración exterior del Daylight System y la exposición de control, el set de exposición de control, se tengan que ajustar con la herramienta que maneja 3D Max en este caso, que es el Environment and Effects Dialog. Entonces, les pregunto al final, ¿ustedes quieren hacer estos cambios ahorita? O sea, hacer el match entre lo que estaba configurado en Revit en cuanto a la iluminación solar con lo que las configuraciones de 3D. Sí les voy a decir algo al respecto de esto. Aunque nosotros le digamos que sí haga el match, esa configuración no va a ser tan perfecta. Hay que hacer configuraciones internas para llegar a tener la iluminación nuevamente. ¿Ya? Fíjense que yo no sé, aquí es una cuestión de cómo configuran los programas con versión tras versión. Hace 2 o 3 versiones atrás, este proceso lo hacía bastante bien y con una muy buena calidad y precisión entre las dos herramientas 3D Max. Hoy en día, al menos en esta última que he probado, en esta última versión que es la 2019, no es tan buena. Hay que hacer una reconfiguración de algunos parámetros para lograr tener esa condición. Eso ya es cuestión de cómo los programadores dejan por default algunas condiciones en los programas. Entonces, ni modo. Entonces, aquí ustedes simplemente eligen si quieren hacer esas configuraciones y si no las quieren hacer, pues hacen una reconfiguración ustedes total acá. Por eso les da la opción de si sí o si no quieren hacer esa configuración. Yo ahorita simplemente le voy a poner que sí para que ustedes vean la condición que yo he estado evaluando y que vean que realmente no, o sea, siempre van a tener que hacer un trabajo en eso.
Una vez se ha cargado el archivo, ustedes pueden notar que aquí aparece el archivo de Revit. Todos los elementos aquí quedan en gris, si ustedes se fijan, es porque ya se insertó el elemento. Y aquí en la pestaña que le sigue, donde dice Files, aparece la ruta del archivo que nosotros tenemos vinculada. Entonces, en este menú, si yo hago un cambio o ajuste en el archivo de Revit original, entonces aquí me va a aparecer una advertencia de que yo tengo que recargar el archivo para hacer la actualización correspondiente. Ya vamos a hacer un ejemplo de ello. Ven que aquí está una opción que dice Detach, que es desvincular el archivo, o la opción Bind, que quiere decir insertar todos los componentes y que formen parte de mi archivo, y que lo que hace el Bind es eliminar el vínculo o el hipervínculo que tengo con el archivo original. Ya ustedes verán después cómo lo trabajan, pero eso ya es una decisión de cada uno a la hora de estar trabajando. Mire aquí, sí. Vale, digamos, una vez ya hayamos hecho todo este proceso, y como para eso va a ser como una parte del laboratorio, entonces cuando le enviamos siempre va a aparecer, ya que no va a estar como que vinculado a lo del Revit. Siempre va a aparecer. Fíjense que aquí lo de los vínculos funciona un poco distinto a bueno, ustedes se han dado cuenta que con las texturas es un problema, porque las texturas hay que andarlas cargando y volverlas a cargar probablemente, o copiar todas las texturas en la misma carpeta donde van los archivos para que lo haga de forma automática. Aquí el volumen queda inserto, aunque si ustedes el archivo, por ejemplo, lo andan aparte y no andan el archivo de Revit original, si ustedes hacen un cambio en ese archivo de Revit, no me va a surtir cambios o efectos en este nuevo archivo. O sea, sí me van a aparecer los elementos tridimensionales, aunque el vínculo lo tenga por otro lado. Ahora, si yo vengo y le hice ajustes y después lo pongo en la carpeta y entonces el programa reconoce que aquí está el archivo o lo vuelvo a revincular, él va a hacer todos los ajustes que yo le haya hecho al archivo cuando lo vuelva a tener en una sola. Pero digamos, si hacemos eso y lo subimos, siempre usted lo va a ver de esos. Sí. De hecho, ahorita cuando yo ya les pida los archivos de 3D Max, ustedes me van a subir los de 3D Max, nada más. No me van a estar subiendo el de 3D Max y el de Revit. O sea, para esta primera entrega que van a hacer, solo va a ser el archivo de Revit del proyecto que van a trabajar, ya terminado. Ahorita no me van a subir de 3D. Sí, quiero que ahorita, en esta primera clase que estamos viendo, ustedes vayan a hacer este vínculo y que experimenten todas las opciones que hemos visto aquí. O sea, que vean qué pasa si lo importo por material, que vean qué pasa si lo importo por categoría y que vean qué pasa si lo importo como elementos de familia. Al menos esas tres tienen que experimentarlo. Yo ahorita lo hice con la primera, por material. Pero sí quiero que ustedes hagan esa experimentación con las otras tres y logren identificar las diferencias que hay para trabajar. Después de la siguiente clase, cuando ya le demos una pequeña revisada a los archivos que ustedes suban, para la siguiente sí ya les voy a pedir el archivo de 3D con algunas condiciones de aplicación. De aquí en adelante, clase en la que veamos un tema específico de 3D Max, ustedes lo van a ir a aplicar en su proyecto. Van a ver algunos elementos que vamos a ver acá y que a la hora de ver cómo funcionan, ustedes los tienen que aplicar en su proyecto. Entonces, las entregas tienen que llevar las aplicaciones de esos temas que nosotros veamos en el proyecto de presentación. Bien, una vez inserto el archivo, ustedes pueden ver que ya casi todos los elementos tridimensionales que están aquí están insertos. En algunos casos ustedes pueden identificar algunos elementos de textura. Y quiero que vean lo siguiente. Aquí hay varias opciones. Las herramientas de 3D Max tienen las opciones básicas de manejo o manipulación de objetos en la parte superior. O sea, si yo quiero seleccionar objetos, está esta herramienta que ustedes ven activa en azul. Si yo quiero mover objetos, está la herramienta de mover objetos acá. Si los quiero girar, está acá. Si los quiero escanear, está acá. Luego están los snaps, que son como las herramientas que funcionan en AutoCAD, ¿verdad? Que lo que hacen es
identificar, por ejemplo, los finales de línea, los elementos intermedios, etc. Y las herramientas aquí al final de renderizado, o la configuración de render. Luego, esta la vamos a dejar ahorita de lado, más adelante vamos a ver, aunque aquí aparecen algunos elementos de componentes que nosotros podemos ir, los elementos que seleccionamos aquí normalmente aparecen ahí, solo para que lo vean. Esta es como el administrador de capas o leyes que tiene el AutoCAD, es algo similar, solo que aquí manipula elementos tridimensionales. Por ejemplo, aquí el techo, si yo lo selecciono, dentro de todos los elementos o componentes, aquí está. Como está vinculado como textura, el techo aparece de acuerdo a la textura con la que fue aplicado. Entonces, eso es lo que manipula esa herramienta. Pero la herramienta principal de 3D Max es esta de aquí. Aquí se encuentran casi que todas las configuraciones que nosotros podemos hacer de todos los elementos que se encuentran en 3D Max. Entonces, creación de elementos, ya con esta herramienta nos vamos a meter la próxima semana. Modificaciones de elementos y configuraciones de algunos objetos se hacen desde aquí. Luego, normalmente 3D Max trabaja siempre con 4 ventanas básicas. Las 4 ventanas lo que establecen es la vista en planta de mi proyecto. Esta es la vista frontal del proyecto de acuerdo a la orientación que tenga. Acuérdense que si aquí está en planta, ustedes tienen el norte, el sur para abajo, el este y el oeste. Entonces, cuando hablamos de vista frontal, siempre va a ser la fachada de frente hacia, en este caso, hacia el norte del proyecto. Luego, una vista lateral. Entonces tenemos planta, vista frontal y una vista lateral. Y por último, la vista tridimensional o perspectiva, que puede ser perspectiva isométrica. La idea es que ustedes, en 3D Max se trabaja bastante moviéndose en estas 4 vistas básicas. Ustedes van viendo aquí los resultados de alguna modificación que yo pueda hacer en las otras 2 vistas. Entonces, así es la forma de trabajo de esta plataforma. De hecho, si lo vemos así, casi que todos los programas que son de modelado tridimensional trabajan en esa condición. O sea, ustedes tienen que trabajar con los 3 planos básicos que generan la vista tridimensional de los objetos. Ahí se desplazan en ellos para poder trabajar. Entonces, y cada una de estas vistas tiene en la parte superior un sistema de configuraciones de cómo pretendo ver yo los elementos que están ahí. Por ejemplo, acá, en esta primera vista, me voy a poner aquí, ustedes ven que aquí la configuración de la vista como tal está en una vista en perspectiva por default. Yo aquí puedo cambiar la condición de vista. Y por ejemplo, como este proyecto que yo he insertado ya tenía cámaras preconfiguradas en su configuración inicial. Entonces, por ejemplo, aquí me aparecen las vistas básicas generales, que es la perspectiva, la ortográfica, que es como la de isométrico, las vistas en planta, la vista inferior, la frontal, la posterior, etc. Todas las vistas básicas. Pero también aparecen aquí, y esto quiero que lo vean, estas vistas en cámara. Estas vistas en cámara son las vistas que ya estaban preconfiguradas en el Revit. Si yo, por ejemplo, me vengo acá y elijo esta vista que dice Approach, me pone la configuración de la cámara que ya estaba preconfigurada en Revit. Esta otra, From Yard, que es el otro lado del jardín, son las vistas preconfiguradas, las perspectivas preconfiguradas. Hay algunas vistas internas como la de la cocina, etc. Entonces, ustedes pueden configurar la vista que ustedes quieren o en este caso elegir de las que ya estaban preconfiguradas en Revit. Lo otro es esta otra opción que está acá, donde dice estándar. Esta es la forma de visualización que tiene la vista que yo tengo aquí configurada. En este caso, esa vista en perspectiva que ustedes ven ahí. ¿Qué es de DX Mode? Ahorita vamos por pasos, tranquilos. Y ahorita, de hecho, esta no la vamos a elegir, la vamos a dejar ahorita aparte. Nos interesa más estas 2 de acá. La primera es la configuración de iluminación.
Si ustedes se fijan, esta vista genérica que está acá no tiene ninguna configuración básica más que ustedes pueden ver algunas configuraciones de colores de materiales, pero no se ven materiales, se ven solamente los elementos volumétricos que están generados. Ahora, no hay sombras, no hay luz, o sea, hay un montón de cosas que no tiene la vista. Pero recuerden, esta es una vista de trabajo ahorita, no es una vista renderizada. Sin embargo, a veces conviene tener cierto tipo de visualización de esas vistas que nos permitan distinguir bien los objetos. En este caso, por ejemplo, en el Lighting and Shadow, aquí está con la iluminación por default, que con la que venía el archivo. Yo puedo iluminar la escena con las luces de la escena. En este caso, por ejemplo, ¿por qué se pone oscuro? Ahorita está haciendo un reconocimiento de aquellos elementos de iluminación que afectan a mi proyecto. Y aquellos que lo afecten son los que va a reconocer. Los que no, no los va a reconocer. Veamos más acá. Están otras escenas adicionales. Está, por ejemplo, el Shadows, que son las sombras. En este caso, como no reconoce ninguna otra condición, yo lo voy a regresar a su escena básica original. Pero vean, como activé lo de las sombras, esta escena que antes no tenía sombras, la vamos a poner otra vez, le voy a quitar el shadow. Entonces ahora ya tiene, en este caso al activar las sombras, ya tiene, o sea, ya podemos reconocer algunas profundidades de mejor forma, porque la sombra ya hace ese efecto de reconocer los elementos volumétricos. Y, por ejemplo, aquí está la otra opción que dice materiales. En materiales están apagadas algunas opciones que identifican como la distribución de las texturas en los elementos. Por ejemplo, aquí puedo configurar la primera, que es los elementos con colores de superficie, pero sin el mapa de texturas, que básicamente es casi lo que nosotros estamos viendo acá. Ustedes pueden ver colores en superficies y elementos, pero no están viendo un mapa de texturas. Si yo selecciono la que sigue, esta Shade Material with Maps, entonces aquí sí, vean, hace un reconocimiento de las texturas. Por ejemplo, esta que es grama, ya se reconoce como grama. Algunas otras texturas no las logro identificar, hay que volverlas a aplicar probablemente, o hacer algunas configuraciones. Esto es lo único que a veces sucede cuando se hacen las importaciones o los vínculos, que hay elementos que no los va a reconocer, texturas que no las va a reconocer. Hay que hacer una aplicación nueva o reconfiguración. Y así sucesivamente. Hay varias configuraciones de calidad realística. Aquí la forma realista de visualización es una simulación. Ahorita está reconociendo todos los elementos de textura, etc. Pero es una configuración que simula algo muy cercano a la realidad de lo que se va a ver en cuanto a iluminación, en cuanto a configuración de texturas, etcétera, etcétera. Lo voy a cancelar ahorita porque si no nos va a llevar mucho tiempo ahorita en la clase y prefiero que avancemos en otros temas. Bueno, esto lo vamos a dejar fuera ahorita. Nos importa que ustedes aprendan a configurar estos dos elementos de visualización. Más adelante nos vamos a ir metiendo con todo lo demás para que no vaya a ser muy pesado lo que tengamos que ver en una sola clase. Y por ejemplo, ahí estamos en una configuración básica ya del proyecto que nosotros hemos importado. Ya podemos tener una previsualización de lo que va a ser la vista renderizada o de algunos elementos de materiales o texturas. Y por ejemplo, aquí es donde hay que hacer alguna serie de configuraciones porque no todos los elementos importados desde Revit van a surtir el mismo efecto de lo que nosotros teníamos en Revit. Si por ejemplo yo quiero hacer un renderizado de esta escena, me voy a venir a las herramientas que están acá en la parte superior y a esta herramienta principalmente, a la que dice Render Production, es esta. Entonces, si yo genero una previsualización de esta escena, que es esta que tengo aquí, la vista activa, doy clic allá y quiero que vean el resultado. Entonces, ustedes pueden ver que en el proceso de renderizado de la escena hay un montón de elementos que no se reconocen bien o
calidades en su iluminación que no están configurados de forma adecuada. Hay que hacer un pequeño ajuste de la vista para empezar a obtener una simulación del renderizado de forma adecuada. Algunas de esas configuraciones, por ejemplo, son las siguientes. Vean, me voy a venir acá en la parte superior a la herramienta que dice Render, esta de acá. Y la principal configuración que nosotros vamos a establecer es esta que dice Environment. Algunas herramientas tienen su tecla de acceso rápido. Por ejemplo, si yo quiero ingresar al Environment, a la configuración del ambiente o entorno, simplemente yo digito la tecla número 8, que aparece aquí a un lado. Y esa me va a llevar al mismo menú. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a seleccionar aquí la opción. Les tiene que aparecer un menú parecido a este. Y aquí, por ejemplo, aparece esta ventanita que es como una vista previa del renderizado. Básicamente aquí me aparece en vista lo que yo generé como render anterior, si ustedes se fijan. Entonces, para mejorar esta visualización, hay algunas cuestiones que no están activas y que nosotros tenemos que ir activando. Por ejemplo, esta que está inactiva, esta opción que dice Process Background and Environment Maps, el background o fondo no está renderizado, por lo tanto hay que activarla. Y cuando activamos alguna herramienta ya de esta, damos clic acá para que haga el proceso de ajustar esta vista. Ahora, ven que no hay un efecto muy fuerte, es porque hay algunos elementos que no están bien configurados. El primero es que este elemento, que es el Environment Map o el mapa del fondo, del ambiente, de la escena, no ha sido importado de forma adecuada. Entonces, aquí está activa la herramienta que dice usar ese mapa. Sin embargo, si yo doy clic acá, permítanme, a ustedes se les tiene que abrir un menú como este, pero no hay un mapa de configuración adecuado. En este caso yo voy a elegir uno que ya está aquí preconfigurado, está hasta el final, que es el Physical Sound and Sky Environment. Voy a seleccionar esta. Está aquí en la opción que dice Environment. Seleccionamos esta, le doy clic en OK y vean de una vez el ajuste que sufre esta escena, solo con haber seleccionado esa herramienta. Ya hay un fondo, ya hay una mejor calidad de iluminación. Así yo le doy a hacer un renderizado nuevamente, hace la actualización. Ahora, las sombras y todos esos elementos es otra configuración que tenemos que hacer, ¿verdad? Para que esto vaya mejorando. Vean que aquí en la parte inferior están los elementos de configuración como el brillo, el contraste, etc. Si ustedes van modificando estos valores, se van a dar cuenta que en la escena tiene un efecto. Este es mayor brillo, mayor contraste de la escena, los tonos medios, ustedes pueden ver el efecto que tiene, etc. Por ejemplo, aquí en el Global Lighting, ustedes pueden configurar la visualización también de la escena. Por ejemplo, las sombras aparecen bien oscuras aquí. Si yo quiero mejorar un poco la tonalidad de esa sombra, aquí la luz ambiente, que está en un color oscuro totalmente, en negro, yo la puedo mejorar. Quiero que vean acá. Voy a bajarle la tonalidad a esto, lo voy a poner un poco más gris. Entonces, doy clic en OK, le doy a renderizar nuevamente y vean acá cómo mejora la calidad de la textura o sombra, el oscuro y el negro. Pero también, voy a dejarlo esto otra vez en su configuración inicial. Pero también quiero que vean que aquí hay una serie de opciones. Esta que es la configuración logarítmica, yo la puedo pasar, por ejemplo, a la lineal, exposición lineal, y vean cómo cambia. ¿Ven? Aquí hay otra configuración, la exposición automática, vuelvo a activar acá, y tiene otras configuraciones. La física, vean, tiene esta condición. Aquí hay que hacer otros ajustes, porque por ejemplo, todo este menú en la parte inferior, de acuerdo a la selección que yo haga de las opciones que están ahí arriba, cambian todas las herramientas en la parte inferior. Entonces, esta que seleccioné aquí, que es la Physical Camera Exposure Control,
básicamente es la configuración más similar a lo que en Revit se hace. Está este valor de exposición, por ejemplo, el Global Exposure Value, que está ahorita configurado como 6. Si yo le doy aquí una configuración, por ejemplo, lo voy a llevar ahorita a una configuración de 13 unidades. Vean cómo cambia allá en la parte de arriba. Este valor de configuración, este Exposure Value, se lo voy a mostrar. Me voy a pasar aquí a Revit, a esta configuración. Y cuando ustedes hacían su renderizado, yo no sé si se fijaron en estos valores. Aquí había unos valores de ajuste de exposición. Estos de acá. Si yo entraba en este menú, ese valor que yo acabo de configurar, vean que aquí está en 14. Allá estaba en 6. Entonces, si yo lo configuro en 14, como está acá, ese justo es el mismo valor de esta opción. Está acá. Y vean cómo cambia la presentación del renderizado. Ahora, ustedes van a elegir aquella herramienta que se adecue más a lo que ustedes quieran trabajar. Pero fíjense, yo lo que quiero que vean, y por eso les digo que les decía yo en la introducción inicial que meterse a renderizar en 3D Max es complejo, porque ya se dieron cuenta la cantidad de herramientas que pueden ustedes modificar. Solo aquí, para configurar cómo se va a ver el renderizado, ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 herramientas distintas. Y cada herramienta de estas que ustedes seleccionan tiene un set de configuración aquí distinto. Véanlo nuevamente. Voy a cambiar aquí. Voy a pasar a la logarítmica. Y vean cómo cambia todo el sistema en la parte inferior. Es totalmente distinto. Si yo paso a la lineal, la forma de configuración aquí cambia también. Si yo paso a la automática, estas también cambian su forma de configuración. Y si yo paso a la física, todo este menú cambia. Entonces, ustedes